La película surge de una manera fortuita, azarosa, porque no estaba predestinada, o sea, no era una película que estuviese buscada de antemano. Nosotros estábamos haciendo otra cosa en la región, en Israel y en Palestina, estábamos haciendo otra película diferente y nos encontramos con lo que sucede en la película, el intercambio de prisioneros por el soldado israelí Gilad Shalit. Held for more than 5 years, and more than 1,000 Palestinian prisoners will be freed in exchange for Gilad Shalit's freedom. But it was also a deal made between two sides who remain bitter enemies. En ese momento nos apasionó tanto la historia y la forma en que queríamos narrarla, que nos dedicamos exclusivamente a esa película. Empezamos a buscar material de archivo, empezamos a generar nuevas formas de acercarnos a la historia a través de la autorreferencialidad, a través de archivos encontrados en internet, y ahí es donde dimos con este dispositivo un poco en forma de puzzle que es la película de hoy en día. La idea era intentar transmitir esta sensación de caos absoluto que nosotros vivimos allí y esta idea de que es muy difícil encontrar una solución entre tanta cantidad de violencia y de imágenes violentas y de medios de comunicación partidistas. Sería muy aventurado decir que pretendo decir demasiadas cosas o que pretendo dar soluciones, porque las soluciones, sobre todo en este conflicto, no existen. Lo que pretendo es plantear preguntas, dudas, incertidumbres, para que la gente se replantee a través de esas propias imágenes su posición ética con respecto al problema.